Bienvenidos a otra edición de Getafe Central Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Fanjul, técnico en gestión ambiental y periodista. Queremos charlar con él sobre su libro Matar, que ayer presentó en Madrid. Hola Ricardo, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, para empezar, pues cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, para que la gente que no te conozca, pues que te des a conocer y luego ya pues hablamos del libro. Bueno, pues realmente, como has dicho, he trabajado como periodista unos 15 años en prensa regional. He trabajado en varios medios, en algunos medios nacionales como El Mundo y en televisión española también. Y bueno, tras esta trayectoria en prensa regional y en prensa nacional, bueno, a partir de la crisis y de todo lo que pasó con todo el mundo de la digitalización y demás, pues el periodismo afectó a muchísimos periodistas, a mí entre ellos, y entonces me he dedicado a otras funciones, me he especializado más en temas de medio ambiente y ahora lo que he hecho este último año, a raíz de la desprotección del lobo, ha sido investigar el mundo de la caza y sus implicaciones tanto para la sociedad como para diversas especies, principalmente el lobo. Mm, Bien. Además, justo presentabas el libro ayer, que ayer se votaba la ley de caza que salió, ¿verdad? Que salió ayer justamente. Y la presentación de ayer, ¿qué tal del libro? Bueno, efectivamente coincidió, esta presentación que teníamos del libro en Madrid coincidió con una triste noticia que ha sido la aprobación en la Asamblea de Madrid de esta nueva ley de caza que, a nuestro entender, es una absoluta aberración. Lo que han conseguido ahora en la Comunidad de Madrid es algo que venían proponiendo los cazadores desde hace mucho tiempo, que es una renovación total de la ley de caza de 1970, una ley antiquísima que había que reformar, pero había que reformar para mejor, no para peor. Es una ley bochornosa que lo que ha hecho es dar cabida a todas las reivindicaciones del sector cinegético. Y lo que han conseguido es por lo que estaba diciendo anteriormente, es una auténtica aberración para la naturaleza, porque ahora lo que se permite es cazar prácticamente todos los días del año y además con unas artes que antes estaban prohibidas, como por ejemplo los visores nocturnos. También se van a poder localizar masas de animales mediante drones y, por supuesto, lo que han hecho es incluir especies que antes no estaban incluidas, no se podían cazar, incluso especies que en Madrid apenas existen, que debían estar en un catálogo de especies protegidas y, sin embargo, este sector ha conseguido que se les permita matar, sobre todo aves, es lo que han aumentado. Y bueno, la persecución constante al jabalí, que la han demonizado como están haciendo desde hace meses en toda España, a los zorros, que es una especie maravillosa que no tiene culpa de las desgracias de los cazadores. Cuando tienen alguna carencia de presas siempre están culpando al zorro, que es el maldito perseguido junto con el lobo. Y ahí es donde en la Comunidad de Madrid, que tenía que haber hecho una labor un poco de protección y más de cuidado, lo que ha hecho es venderse completamente a este sector que lo que parece es que la ha redactado directamente la Federación Madrileña de Caza ha redactado la ley, al margen de ciudadanos, de políticos y de el resto de interesantes, o sea, de integrantes que podían haber constituido una mesa de diálogo y que no se ha puesto en marcha. Pues sí, efectivamente, madre mía. Y, y nada, bueno, pues ahora quiero que nos cuentes un poquito del libro, que es más que nada Bueno, lo que pues el estamos. libro Matar, que no sé si se aprecia aquí un poquito la Sí. portada, es el resultado de una investigación durante un año a raíz de la desprotección del lobo, como contaba, pero que bueno, la desprotección del lobo, como sabrán muchos oyentes, se produjo el 20 de febrero de 2025, perdón. Esta desprotección supuso un gran palo para el sector ambiental, para mí incluido, y a partir de ahí lo que fui descubriendo es que el sector de la caza está mucho más implicado, está mucho más en contacto con políticos y con ganaderos de lo que pensábamos y es realmente el que está detrás de toda esta persecución. Durante más de 20-25 años en que el lobo empezó a hacer acto de presencia en el norte de España, creíamos que el gran problema del lobo era el ganadero y que el gran problema del ganadero era el lobo y no es tanto así. Resulta que a raíz de unas cuantas reuniones que han ido protagonizando algunos grupos ultras como Vox principalmente y más otros ultras del PP con ganaderos, hemos podido comprobar, yo principalmente he estado en alguna de estas reuniones, hemos podido comprobar
que su motivación no es la resolución del conflicto, sino matar a un enemigo, matar a un competidor que tiene en el campo. Esto es algo que se desconocía, o por lo menos yo lo desconocía, y parte del sector del medio ambiente, la gente de los grupos medioambientales, por lo menos no lo comentaban, si es que lo sabían. Yo lo estoy ahora mismo hablando con mucha gente de estos ámbitos, que estoy en contacto desde hace muchos años. Y resulta que el papel de la caza era bastante desconocido a nivel, como estoy diciendo, de la enemistad que se produce con el lobo. El papel de la caza está muy escondido, siempre se están escondiendo detrás del sector ganadero como que son sus defensores, y realmente lo que ellos pretenden y lo que han conseguido a través de su vinculación con el mundo político es una persecución a un animal que es su competidor, como pasa con el zorro, como he contado anteriormente. Y bueno, esto me ha llevado a ir investigando, ir tirando del hilo, y al final he llegado incluso a Europa, a ver cómo está este hilo conductor con otras asociaciones de cazadores en Europa. Hay una federación muy importante de caza, FACE, en la Unión Europea, y cómo están haciendo una política que ellos llaman de lobby, pero para mí es una política de corrupción totalmente, porque ya sabemos más con lo que está pasando últimamente en la política, que hay una delgada línea entre lo que dicen que es prevaricar o tráfico de influencias y lo que es el lobby. Bueno, pues hay unos sectores y una serie de eurodiputados en Europa que están tratando constantemente de desproteger la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con nuevas leyes ambientales que hemos avanzado en Europa, este grupo de presión, que son los lobbies de las armas, el lobby de los agroquímicos y el lobby de la caza, van unidos de la mano y tienen algunos compañeros de juego, diría yo, que son los eurodiputados, que están, para mí, realizando una labor que roza la corrupción. Y entre ellos hay que destacar, que lo he destacado en dos capítulos muy importantes de este libro, la actitud de un europarlamentario que es español, un señor que fue ministro de Interior con el gobierno de Rajoy, un tal Juan Antonio Zoido, que se dedica a seguir el juego a estos tres lobbies y a boicotear todo lo que son avances en la materia de medio ambiente. Y bueno, pues así, tirando del hilo, hemos sacado nombres. También hay gente vinculada al Partido Socialista, por supuesto. Una tal Aguilera, que es otra señora que estaba también dentro de los eurodiputados españoles que representan a los españoles en la Unión Europea, pues se dedicaba igualmente a defender el sector agrícola, y dentro del sector agrícola a los agroquímicos. Es un problemazo, es un problemón que tenemos, porque no solamente está afectando a especies concretas, sino que todo este sistema de lobby que hace que estas grandes empresas sigan manteniendo privilegios y no vean coartadas sus malas prácticas, todo esto nos está perjudicando no solamente a la naturaleza, sino también a las personas. Así hemos llegado también a concluir en esta investigación que el problema de los lobbies es también el del glifosato. El glifosato, como sabréis vosotros, como conocedores de un poco de la realidad ambiental europea, es un herbicida peligrosísimo que se ha declarado que es cancerígeno, que iba a estar ya erradicado de la Unión Europea a partir del 2030, y gracias a este tipo de eurodiputados, como el que he mencionado, el español que he mencionado, se ha conseguido una prórroga hasta 2035. Y, bueno, perdón, iba a estar hasta 2025 y se consiguió una prórroga hasta 2035. Me lío un poco con los números, perdona, con las fechas. Y bueno, pues esta es un poco la investigación. Empecé a tirar del hilo por saber qué es lo que estaba pasando con el lobo y con toda esta persecución brutal, y al final, bueno, pues hemos terminado vinculando a políticos, sindicatos agrarios y cazadores en una especie de trama en la que estamos envueltos, en la que estamos todos los ciudadanos consintiendo de todo sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Y volviendo al tema de la caza, que es el que nos interesa en este momento, porque coincide también con lo que ha pasado en Madrid, pues decir que el sector de la caza, yo lo desconocía, lógicamente. Yo pues soy un amante de los animales, de la naturaleza, pero no soy experto en nada. Yo he hecho una labor periodística de investigar y he procurado ser lo más imparcial posible, aunque al no trabajar para ningún medio me puedo permitir el lujo de dar mi opinión, de editorializar cosas que no podía hacer en otros medios, cuando he trabajado para otros medios, y aquí sí he dado una versión imparcial en cuanto a datos, pero sí doy mi opinión en todo lo que respecta a lo que está pasando, ¿no? En el sector, pues sobre todo en el sector rural, ¿no? Lo que es el mundo rural. Y el problema de la caza es que la mayoría de la gente desconocemos lo que es. Tenemos una amenaza constante en el campo, una amenaza brutal,
y lo tenemos asumido. Es una cosa que yo entiendo que debería cambiar. Tenemos unos políticos que son muy cobardes y que están muy vendidos al voto rural, pero tanto la parte de la derecha y la ultraderecha, que es la que está ganando peso en el sector rural, en el mundo rural, como la parte de la izquierda, porque el ejemplo más claro es lo que pasa en Asturias, donde gobierna hace muchísimos años PSOE con Izquierda Unida ahora en esta última etapa, y es el mayor criminal. O sea, el gobierno de Asturias es un criminal con respecto al lobo y a la naturaleza en general. Un paraíso natural han convertido en un infierno natural. Entonces da igual el signo político porque todos quieren vivir del cuento, todos quieren tener su sillón bien acomodado, sus buenos sueldos, y les da igual la naturaleza. Lo único que quieren es contentar al sector que le dé más votos. Y ahí entra en conflicto otra situación que es el sistema que tenemos en España, el sistema electoral que premia muchísimo el voto rural. El voto rural está dando un poder inmenso y la gente de ultraderecha, que son los que se están haciendo ahora, estos dos grupos, PP y Vox, que se están haciendo ahora con el mundo rural a base de criticar todo lo que viene de Europa y a base de criticar, por supuesto, todo lo que son normativas, leyes y prohibiciones para sus escandalosas actitudes con respecto al cuidado del campo, pues esta gente se han dado cuenta de que con ese voto rural, contentando a este sector, están ganando muchísimo apoyo. De hecho, tenemos ya diputados que provienen directamente del sector de la caza o de los agrosindicatos. Hay una consejera que es una auténtica esquizofrénica, una consejera de Medio Ambiente en La Rioja, que odia al lobo como nadie, una tal Noemí Manzanos, proviene de haber estado 20 años en Asaja. Eso es incomprensible, que una persona que viene de Asaja, que es el sindicato que más odia al lobo y que más está perjudicando a la naturaleza, que esté ocupando un cargo público. Pero es que eso se ha vuelto a repetir ahora en Castilla y León, yo vivo en Castilla y León, y ayer me enteré precisamente de la presentación del libro, que esta composición que se ha hecho ahora de gobierno en Castilla y León, donde el PP necesitaba otra vez a Vox, pues han concedido la Consejería de Medio Ambiente, Caza y no sé si lo llaman campo, demás, a otro señor de Vox que proviene también de Asaja. O sea, una verdadera aberración, porque nadie puede estar cuidando el campo ni los intereses del campo, la naturaleza, mejor entendida, cuando proviene de un sindicato que lo que está haciendo es solamente mirar por los intereses de más productividad a base de envenenarlo. Bueno, pues eso es lo que está pasando en España y sobre todo lo que está pasando con la caza es que el público en general, la opinión pública, desconoce los privilegios que tiene y los sometidos que estamos. Hay un ejemplo clarísimo que es que el territorio español, el 85% del territorio español es terreno cinegético. Eso es una aberración, eso es una salvajada. O sea, se puede cazar en el 85%. Quitando las calles de las ciudades, todo lo que sea un entorno más o menos rural es una zona cazable o territorio cinegético. Eso se desconoce en la mayoría de la población. Y luego hay otro dato también curioso, por ejemplo, que es cuando alguien tiene una finca privada, un terreno que está dentro de esa mancha enorme que es la zona cinegética, si no quiere que se cace en su terreno, tiene que ser esa persona la que lo valle, la que ponga la cartelería y la que se preocupe de pedir la documentación necesaria para impedir que los cazadores entren en su finca. Bueno, pues todo este tipo de privilegios que vienen de la Edad Media son los que hacen que la gente crea que los cotos privados de caza que hay en terreno público, en cualquier monte, cuando salimos al campo y nos encontramos ese cartelito blanco y negro que significa coto de caza, coto privado de caza. Eso es mentira, no son cotos privados de caza, pero ellos dejan que eso siga permaneciendo en el subconsciente del ciudadano para que crea que eso son zonas privadas donde no se puede acceder, pero son montes públicos que tienen el derecho o el privilegio o el uso de utilizarlos en determinadas épocas para cazar, pero dan prioridad a esa deformación semántica que hace pensar que son cotos privados y no lo son terrenos públicos que tenemos acceso a toda la gente. Si vas a la Sierra de Madrid, aparte del problema que tenemos con la ganadería en extensivo, que hay más ganadería que fauna salvaje, tenemos muchísimas zonas con esos cartelitos y te puedes encontrar un señor con una escopeta un jueves, un sábado, un domingo y te dice que eso es su zona, que es un coto privado y es mentira. Bueno, y como esto hay muchísimos datos en el libro que damos a conocer, ¿no? Como lo que está pasando con el jabalí, lo que pasa con las granjas cinegéticas que no paran de producir animales para ser tiroteados. Hay muchísimo que tratamos en este libro y que se trata de dar una visión general de lo que es la caza para que el ciudadano entienda que no tenemos que estar sometidos a esto, pero que nos están sometiendo porque los políticos no están haciendo nada. Son cobardes por lo que he dicho, ¿no? Porque no quieren enfrentarse a un lobby bastante potente y con bastantes recursos y porque no quieren perder
ese mensaje que ellos lanzan constantemente como que es el campo y los cazadores también votamos. Mm. Y te quería preguntar, con todo esto que me estás contando de esa investigación que has hecho, ¿has encontrado presiones o dificultades a la hora de publicar un libro tan incómodo para determinados poderes, ya sabes, o no? Bueno, cuando empecé, bueno, te voy a decir la verdad, este libro en realidad es que no nace como un libro. Este libro, como lo que me ha pasado con otro libro que escribí en su momento, nace por casualidad. Yo no quería hacer un libro, ni quería escribir sobre este tema más allá de un artículo o un reportaje, pero es que fui escarbando, fui sacando tanta documentación que al final pensé que debería plasmarlo en un libro, aunque no tuviese interés, aunque lo tuviese que editar yo mismo, pero pensé que toda esa información debería estar bien recogida. Entonces sí, contacté con editoriales y una de ellas que estaba muy interesada, una editorial de Valencia, unos chicos jóvenes, en cuanto vieron el temario, en cuanto vieron la polémica que iba a provocar, pues se echaron atrás. Pero aparte de eso, nada más. Luego, bueno, encontré una editorial valiente en Madrid y ninguna objeción. Al contrario, lo ha apoyado constantemente y de hecho el libro ha sido una realidad al cabo de un año. Menos mal, por lo menos. También te quería comentar, el final del libro reinterpreta a Caperucita Roja, ¿no? Devolviendo la dignidad al lobo y a la mujer. ¿Por qué decidiste cerrar la obra con esa lectura simbólica? Bueno, a ver, el tema del lobo y Caperucita es que es una cosa que me lleva dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Pero no solo Caperucita, los tres cerditos, todo. Es que es una literatura medieval completamente manipulada y maniquea. Y a mí me da la sensación de que estamos engañando, igual que nos han engañado a nuestra generación, a los niños. No se puede transmitir la idea de que el campo es peligroso y de que el lobo es un animal peligroso, cuando realmente es incierto todo esto, pero es ese mensaje que se ha transmitido, pues porque el ser humano somos antropocéntricos y todo lo que nos molesta lo demonizamos. Y cuando en España, yo entiendo que fue así, España fue una gran potencia en cuanto a la producción de lana merina, en España había casi más ovejas que habitantes, cuando la mesta era el mayor instrumento económico del país, pues el lobo era el enemigo de esta gran economía que era la mesta y las ovejas merinas. Entonces el lobo se demonizó y fue así hasta que prácticamente se extinguió a mediados del siglo XX. Ahí yo creo que es donde empiezan a surgir, tanto en España como en el resto de Europa, que fue un camino paralelo porque se ha extinguido el lobo en prácticamente todo el continente y se ha recuperado últimamente en estos últimos 40, 50 años, pues ha sido una demonización constante con el lobo. Bueno, pues a partir de esa historia yo siempre tenía en la cabeza que había que contar una historia real. Y bueno, pues vi en este momento que podía contar esa historia, ampliarla, porque yo aparte de escribir documentándome y escribir un ensayo, también me encanta escribir historias. Y bueno, pues en los dos libros que he escrito he reflejado luego una especie de cuento o leyenda. Pero he de decir que Caperucita, la Roja y el Cazador Atroz, que es como se titula este libro, tiene una parte de ficción, lógicamente, pero es que doy muchos datos de lo que está pasando actualmente en Asturias. Y bueno, pues no lo digo exactamente que está ubicada la historia en Asturias, pero es un reflejo constante de lo que está pasando en Asturias, en los picos de Europa, y lo que está pasando con la ganadería extensiva en un mundo donde se premia más el negocio que la naturaleza. Efectivamente. Pues muchísimas gracias porque nos has dado una lección de todo lo que está pasando con la caza, lo que tú dices, que la gente no lo sabe, ¿verdad? O sea que desde aquí recomendamos a todo el mundo que se lea el libro, ¿verdad? Para que, y esperemos que llegue a la gente, y, porque sí que es verdad, tú oyes la caza, pero yo muchas cosas que has contado no las sabía, o sea, Claro, ni yo, así que ni yo muchísimas, cuando sí, empecé a sí, investigarlo, efectivamente. claro, normal. Pues muchísimas gracias, Ricardo, que vaya muy bien la venta del libro y supongo que ya estarás inmerso en otros proyectos, ¿no? Supongo. Y que te vaya muy bien en todo lo que Bueno, hagas y pues sobre todo gracias a con el libro. vosotros por abrir esta ventana y poder dar a conocer el libro. Ya sabéis, Matar, el libro está en Mandala Ediciones. Entrando en la página os lo envía gratuitamente y vais a aprender muchísimo y sacar mucha información que va a venir muy bien para la población en general. Muchas Pues sí, gracias. muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Que vaya muy bien. Un Un saludo. saludo. Un placer.